casualmente el año pasado me invitaron, ¿ok? Casualmente el año pasado me invitaron a impartir el mismo tema y del mismo modo que el año pasado, me gustaría hacer la sugerencia de que el tema se separe, ¿no? Neoplasias hepatobiliares se ha convertido en algo que como buen tumor creció hasta hacerse incompatible con una sola sesión. Entonces ahorita les explico un poco más al respecto. Eh, este es mi conflicto de interés. Pienso que si trabajas con todos, pues vuelves a quedar en medio. Entonces me parece que ninguna de estas relaciones afecta la integridad científica de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, de nuevo, neoplasias hepatobiliares, esto de forma general incluye a las neoplasias del hígado, que en términos concretos pues es el carcinoma hepatocelular, y a las neoplasias de la vía biliar, como las variedades de colangiocarcinoma y el adenocarcinoma de la vesícula biliar. Entonces, a partir de este momento, la plática se centrará casi completamente en el carcinoma hepatocelular por los siguientes motivos. Primero, como ven, tratar enfermedades tan diversas puede representar un problema en términos didácticos, ¿no? Entonces, son enfermedades completamente diferentes, las neoplasias de la vía biliar y las neoplasias del hígado, empezando por sus factores de riesgo. Básicamente, el carcinoma hepatocelular es una enfermedad dentro de una enfermedad que es la cirrosis. Y esta, pues, sabemos el papel preponderante de los virus hepatotropos y cada vez con mayor relevancia epidemiológica, pues los estados de esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Asociados con las tasas de sobrepeso y obesidad que tenemos en todo el mundo. Mientras que en el caso de los colangiocarcinomas, pues vemos muchas entidades inflamatorias, ¿no? La colangitis esclerosante primaria, la litiasis crónica, la presencia de parásitos intrahepáticos, la colelitiasis, o sea, son enfermedades diametralmente diferentes y también con relevancia epidemiológica distinta. ¿Por qué nos vamos a centrar en el carcinoma hepatocelular? Se posiciona como la sexta neoplasia más frecuente y la tercera neoplasia de muerte la tercera causa de muerte por cáncer. Es decir, a pesar de que es un tumor que no gana la relevancia en los tops epidemiológicos en México, parece que queda claro que es más por subregistro en países del sureste asiático, en China, en buena parte de aquellos territorios están superpoblados, sí representa una proporción importante de su epidemiología. Eh, y a pesar de que probablemente muchos casos de cáncer de carcinoma hepatocelular no se registran, pues alcanza a ponerse solo detrás del cáncer de mama y del cáncer de pulmón como causas de muerte por cáncer. Entonces, me parece que, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso es que vamos a platicar hoy principalmente carcinoma hepatocelular, solamente haremos algunas precisiones sobre las neoplasias de la vía biliar. Eh, Representa 80% de las neoplasias primarias del hígado, es decir, incluso al considerar a la otra entidad, a las otras entidades que dejaremos un poco de lado para el día de hoy, el carcinoma hepatocelular pues representa la inmensa mayoría de estos tumores que surgen en el hígado. Eh, Afecta predominantemente a los varones, como ven una razón eh, que puede ir entre 1,5 a 11 a 1, es decir, desde 50% hasta 1000% más que las mujeres. El aumento se encuentra un aumento en la incidencia con la edad, probablemente por eh, el comportamiento también de los factores de riesgo, el consumo etílico, la duración de la hepatitis. Y bueno, en las calificaciones más recientes, si bien se sigue considerando el carcinoma fibrolamelar en algunos textos como un subtipo del carcinoma hepatocelular, la verdad es que es una entidad distinta, eh, y también es infrecuente, entonces por eso no hablaremos.
más del carcinoma fibrolamelar. Em, los factores de riesgo básicamente pues son los mismos de la hepatitis. El factor de riesgo concreto del carcinoma hepatocelular es la cirrosis. Entonces, ¿qué puede causar cirrosis? Los virus hepatotropos, la steatohepatitis no alcohólica, el síndrome metabólico, entidades genéticas como la hemocromatosis hereditaria. Es decir, ¿qué tienen en común todas estas toxinas, la exposición a aflatoxinas de Aspergillus, la grecolina? Pues que todas provocan cirrosis, varias de ellas con algunos em, químicos que hacen más probable la mutación o la presencia de mutaciones en los hepatocitos, pero pues básicamente todo esto depende de la cirrosis. Entonces, si queremos hablar sobre diagnóstico oportuno y prevención, pues la prevención es básicamente prevenir el desarrollo de la hepatopatía y prevenir la progresión de la misma. Eh, Todo lo que hace gastroenterología para el control de, de la cirrosis o infectología a través del uso de los antivirales, pues representa estrategias de prevención. ¿Qué podemos hacer todos por todos? Pues la vacunación universal, ¿sí? La vacunación sí se recomienda de los virus de hepatitis B y C para la prevención, pues, de presentar hepatitis y después cirrosis y después carcinoma hepatocelular. Y las poblaciones que pueden representar una diana para el diagnóstico oportuno son precisamente las personas con cirrosis. No hay una recomendación para hacer ultrasonidos hepáticos a una población abierta, sino que lo recomendado es la identificación y el seguimiento rutinario de las personas que ya tienen cirrosis. Entonces, las condiciones aquí básicamente son que a pesar de tener cirrosis, esa persona tenga un estado funcional suficientemente bueno para, pues el, para tener un beneficio a través del tratamiento y en el caso de las personas con infección por el virus de la hepatitis B, pues en asiáticos hay una sensibilidad mayor de los estudios, han desarrollado eh, protocolos muy eficaces para la detección de carcinoma hepatocelular en personas infectadas por virus de la hepatitis B. Entonces ellos empiezan a hacer ultrasonidos en hombres mayores de 40 y mujeres mayores de 50. También se ha recomendado el uso de algunas modalidades de imagen en personas de ascendencia africana que tienen hepatitis B o cuando hay antecedente familiar de carcinoma hepatocelular y esa persona tiene hepatitis B. Eh, se han incorporado algunas herramientas. Una de las más importantes es la escala PHB. Eh, Esta, pues básicamente para lo que sirve es predecir el riesgo de carcinoma hepatocelular en personas con infección por el virus de la hepatitis B. Entonces, pues les comparto aquí los parámetros que se llevan para el puntaje. Es muy sencillo, con la edad, sexo y conteo plaquetario. A partir de eso se establece un puntaje y vean cómo en los diferentes cortes de menos de 9, perdón, 9 o menos, 17, 10 a 17 o 18 o más, vean los tres estratos con el riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Esto es en personas con hepatitis B. Entonces, pues vean cómo esta estrategia, esta herramienta predice de forma muy precisa el riesgo de cada persona de tener carcinoma hepatocelular. Aquí el tema es que las personas con riesgo de 1.2% en los siguientes 5 años, pues deberían ser candidatas a empezar a hacerse sus ultrasonidos, ¿no? O, bueno, deberían someterse a una estrategia de detección oportuna. El problema es cuál va a ser, ¿sí? Eh, ¿Se ha hecho alguna propuesta porque la modalidad de escrutinio inicial sea un ultrasonido hepático, que se acople o no con la medición seriada de alfa-fetoproteína? La verdad es que pues esta estrategia ha demostrado ser altamente eficaz solamente en población asiática. En poblaciones occidentales, pues
al no hacerse en centros de referencia, de alta experiencia, sí tiene sus desventajas. Entonces sí requiere como una estructura bien adecuada. Ah, por otra parte, el carcinoma de la vesícula biliar, pues como ven, es incluso inverso en su afectación, afecta más frecuente a mujeres. En los países que desarrollan estadística, como Estados Unidos y los europeos, ellos describen una incidencia mayor entre nativos norteamericanos y mexicanos. eh, y el riesgo puede ir de 0,5 a 1,5% en los siguientes 20 años en personas que tienen colitiesis. Entonces, pues de nuevo no hay programas de escrutinio recomendados para este tipo de neoplasias. Es un tumor realmente considerado raro, eh, y pues no se ve que pronto vaya a cambiar esta condición con respecto a cómo se diagnostica. Colangiocarcinoma también solamente representa 3% de las neoplasias gastrointestinales. eh, aumenta, ha habido un aumento en la incidencia del colangiocarcinoma intrahepático con un descenso en la incidencia del colangiocarcinoma extrahepático. Eh, ya está medio oscura la causa de este cambio en la epidemiología, aunque pues bien podría asociarse como muchas cosas con el tema de la obesidad y síndrome metabólico. La incidencia pues de presencia de litiasis biliar. La edad media al momento del diagnóstico es de 50 a 70 años, lo cual puede ser una limitación para la atención de estas personas con edad avanzada. Se afecta más frecuentemente a hombres y 30% de los casos pues, se asocia con colangitis esclerosante primaria. Ahora, estas tres enfermedades tienen todas patrones de diseminación diferentes. El carcinoma hepatocelular es un tumor que sí echa mano de todos los mecanismos que puede tener un tumor, es decir, hace su diseminación por vía linfática y hematógena, tanto dentro del hígado como fuera de este. Muchas de las metástasis del carcinoma hepatocelular son intrahepáticas, eh, pero pues también las podemos encontrar en pulmón, en ganglios, glándulas suprarrenales, hueso. En el caso del colangiocarcinoma, pues la verdad es que mucho se disemina a través de la propia vía biliar. Puede haber invasión del duodeno, de los ganglios regionales, por también exfoliación, carcinomatosis peritoneal. Y en el caso de la vesícula biliar, pues más bien se disemina por contigüidad hacia el hígado. Las manifestaciones clínicas, pues en el caso del carcinoma hepatocelular, predominan las manifestaciones de la cirrosis. Se puede agregar el malestar general, anorexia, dolor abdominal y plenitud abdominal, dependiendo de la evolución del tumor. Obviamente, igual que en cualquier cosa en la medicina, si el carcinoma hepatocelular surge cerca de la cápsula hepática, pues será más probable que genere molestias de forma más precoz. Si crece de forma muy central, eh, o de forma que no afecta en mayor medida a la cápsula hepática, pues puede no generar más que síntomas inespecíficos si es que los genera. En el caso del colangiocarcinoma, la manifestación clásica es ictericia indolora, eh, que pues, también puede parecerse a un cáncer de páncreas. Y en el carcinoma de la vesícula biliar, generalmente no ofrece mayores síntomas. En estados avanzados puede acompañarse por ictericia y hepatomegalia, pero su forma más frecuentemente de diagnóstico es el hallazgo incidental en un espécimen de colecistectomía. Entonces, regresando al carcinoma hepatocelular, ¿cuál es el armamentario que tenemos para el abordaje de estas personas? Aquí primero pues tiene que ser el juicio clínico. Básicamente tenemos que dirigir todas estas herramientas hacia una población muy acotada, muy bien descrita, que son las personas con hepatitis B y C con o sin cirrosis. Entonces, es bien importante tener localizadas, identificadas a estas personas, darles el seguimiento tal como se recomienda para estas condiciones y a partir de eso, pues usar de forma muy eficiente, eh, pues todas estas herramientas. Puede suceder que una persona llegue con cirrosis, de evolución larga, que no está diagnosticada y que su primer contacto con un equipo médico es a través de que ya tiene un carcinoma hepatocelular, pues puede ser, no es lo más frecuente. Eh, entonces, aquí, eh,
Es como si tienes una ventana rota en tu casa y sabes que por ahí se pueden meter los mosquitos, pues si es tu única ventana, lo tapas, ¿no? Y la vigilas. No, no hay otros, no hay muchos otros puntos a través de los que pueda entrar esta entidad en el pool de diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces es importante siempre tener una descripción del antígeno superficial de la hepatitis B, los anticuerpos contra el antígeno nuclear del virus, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, la clasificación de la escala Child-Pugh. Pues recuerden que básicamente es un factor que influye en el estadiaje. Eh, Al tratar aquí dos enfermedades, muchas veces el pronóstico está dado más bien por la cirrosis que por el propio carcinoma hepatocelular. Entonces, pues se deben implementar los sistemas de clasificación y estadiaje para ambas entidades. La alfa-fetoproteína pues tiene el valor de estratificación, incluso ya de diagnóstico. En el carcinoma hepatocelular es uno de los pocos escenarios en la oncología en que se puede hacer un diagnóstico definitivo sin contar con biopsia. La resonancia magnética multifásica, que va a ser la herramienta más útil que pueden emplear para la caracterización por imagen de las lesiones en el hígado. También una opción es la tomografía, no es la mejor. eh, y la biopsia solamente es mandatoria en personas que no tienen cirrosis, esos casos atípicos en los que se presenta un carcinoma hepatocelular sin cirrosis, o en presencia de duda diagnóstica, cuando la imagen no es concluyente. Entonces, el diagnóstico sin biopsia es muy relevante porque pues, la propia biopsia puede desencadenar una descompensación. Recuerden que si estamos hablando de personas con cirrosis, eh, pues básicamente necesitamos no estropear un órgano vital como es el hígado, ¿no? Entonces, incluso las biopsias se trata de que sea con agujas no tan gruesas para minimizar el riesgo de sangrado y descompensación, con eh, agujas de calibre 18 para la obtención de los especímenes. eh, pero si se puede decidir por una estrategia de menor invasión, como es la determinación del antígeno, de la alfa-fetoproteína y el estudio de imagen, pues en la actualidad es lo que se prefiere. Entonces, la modalidad más informativa, sin lugar a duda, para la evaluación de una sospecha de carcinoma hepatocelular es la resonancia magnética multifásica, con un protocolo dirigido, no nada más pedirla pues contrastada, ¿no? Porque contrastada es dos fases, simple y con contraste. Aquí debe hacerse una evaluación con un protocolo bien establecido para poder describir adecuadamente las fases de llenado y vaciado de la lesión. Al ser los carcinomas hepatocelulares, tumores completamente abastecidos por arterias, pues eso facilita mucho tanto la identificación por estudios contrastados como como su tratamiento por vías intraarteriales, ¿no? Las quimioembolizaciones. Este, entonces, pues es importante que tengamos la cultura de solicitar el estudio adecuadamente, ¿no? Un estudio, o sea, compartirle la información suficiente al equipo de radiología para que sepan que se debe hacer un estudio con diferentes fases de obtención, de adquisición de las imágenes. Entonces, les comentaba hace rato que no está claro sobre si el escrutinio en personas de alto riesgo debe ser con resonancia, debe ser con ultrasonido. Parece que la estrategia más usada a nivel mundial es estar haciendo ultrasonido y si hay cualquier cosa que se vea sospechosa, confirmarlo con una resonancia. Entonces, idealmente debemos pedir resonancias. Si por temas económicos, estructurales o por terquedad de nosotros como médicos, el primer estudio no es una resonancia, y este resulta inconcluyente, como por ejemplo una tomografía contrastada o multifásica, en una persona con cirrosis, pues ¿qué vamos a hacer? Si la lesión en cuestión es de 1 centímetro o menos, lo que se recomienda es que el estudio se repita en 3 meses. Si la lesión es más grande que 1 centímetro, se recomienda la obtención pronta de una resonancia para caracterizar mejor la lesión o pues de plano de una biopsia. Entonces, pues creo que aquí sí tendría que ser firme la recomendación, lo que se usa, lo que sirve más, lo que le da el mayor desempeño diagnóstico a los pacientes es la resonancia magnética.
traten de tener eso en mente y pues si tienen acceso, el paciente tiene acceso y está en un centro que puede hacer este tipo de estudios, no hagan perder el tiempo al paciente con tomografías. ¿Cuáles son los signos sugestivos de hepatocarcinoma en una resonancia multifásica? Pues un hiperrealce en la fase arterial de tipo no anular, el lavado periférico, la presencia de un realce capsular, y pues la identificación de patrones de crecimiento específicos, que pues para eso los especialistas en imagen son los mejores para explicarlo. Entonces, hay algunos signos, o sea, en un órgano que es irrigado básicamente por vías venosas, recuerden que el hígado en su sistema porta es especial su circulación, este, sí suele ser muy franco el abasto arterial de este tipo de lesiones. Entonces, por eso es importante cronometrar y pedir bien cuáles son las fases de llenado y vaciado de la lesión pues para eso hay que informarle al equipo de radiología que la sospecha es la de un carcinoma hepatocelular. En el caso de la vesícula biliar, como les decía, pues no hay mucho en el abordaje, suele ser un hallazgo incidental. Casi siempre la modalidad de imagen que puede revelar antes de la cirugía es un ultrasonido hepático, pues porque ibas a revisar la vesícula. Pues no hay mayor utilidad de los marcadores tumorales. Aquí los que se pueden elevar, pues pueden ser muy inespecíficos porque también ante la obstrucción de la vía biliar se pueden elevar. Y pues también se recomienda, una vez que se concrete el diagnóstico, hacer estudios de estadiaje sistémico. Y en el caso del colangiocarcinoma, pues se recomienda el uso de la tomografía computarizada, la colangiografía endoscópica retrógrada. En algunos casos se requiere la colangiografía transhepática percutánea y pues aquí sí es esencial la confirmación histológica. Bueno, el año pasado, cuando les presentaba esta sesión, les mostraba este algoritmo de manejo, ¿no? Basado en el sistema Barcelona, es el más usado a nivel mundial, claramente hay otros, este, pero es el que ha logrado permear en más instituciones a nivel mundial y es digamos, el lenguaje más universalizado. Entonces, pues este algoritmo parecía ya muy complejo, el del año pasado, en los pacientes con enfermedad temprana, con estadio cero, o sea, muy buen estado de desempeño, con clasificación de Child-Pugh, dependiendo de si había hipertensión portal o hiperbilirrubinemia, pues se podía recomendar sobre resección o ablación. Básicamente aquí había de dos OPAs. En el caso de los pacientes candidatos quirúrgicos, dependía del tamaño de la lesión y la presencia de enfermedades asociadas, para definir si vas a ablación o a trasplante hepático. En personas con un estado, con enfermedad más avanzada, pues generalmente se recomendaba la quimioembolización transarterial, este, algunas técnicas ablativas, eh, y pues en el caso del estadio Barcelona C, pues el predominio de las inmunoterapias, ¿no? La combinación de atezolizumab con bevacizumab, tremelimumab y durvalumab, seguidos por TKIs al momento de la progresión. Y básicamente después de eso lo que te queda son cuidados de soporte y en el caso de pacientes ya deteriorados con Child-Pugh C, este, con Barcelona D, básicamente el recomendar los cuidados de soporte. Esta guía europea pues, había sido emitida en 2018, se parecía mucho a lo que NSCN presentaba para 2024. La guía europea de 2025 tiene la ventaja de contar pues con más opciones. Resultó ser unos 2, 3 años bastante buenos para el avance en evidencia científica para personas con carcinoma hepatocelular. Entonces vean cómo ya la resección no es la única opción, sino que incluso este, las técnicas de ablación con microondas o radiofrecuencia pues se integraron en esta primera opción, obviamente buscando hacer menos invasiva la intervención en etapas tempranas para buscar no descompensar a un paciente con cirrosis. Em, En el caso del Barcelona también se ha hecho más complejo. Los pacientes que son candidatos a resección, pues ahí sí se recomienda en primer lugar la resección, después las técnicas de ablación.
si no se considera, este, si no se considera candidato a resección, se ha integrado a la radioterapia, técnicas de alta precisión de radioterapia como una modalidad de tratamiento. Antes no figuraban en este algoritmo. Aquí tenemos braquiterapia con dispositivos de alta tasa, terapias de protones, radiocirugía estereotáctica, ablación por radiofrecuencia o por microondas. Y pues también se integra el recurso de de la radioembolización transarterial. Eh, Finalmente tenemos entre los estadios Barcelona A y B aquellos pacientes que podrían ser candidatos a trasplante hepático ortotópico. Si tenemos acceso a un trasplante hepático de forma pronta, pues ese es el manejo de elección. Si la lista de espera es de más de 3 meses, pues se integran las opciones para pacientes no candidatos quirúrgicos, ¿no? Y después de esto, ahora sí hacer el puente al trasplante hepático. No hay evidencia sobre la utilidad de algún tratamiento después del trasplante hepático pues para consolidar el tratamiento oncológico, es decir, no hay todavía evidencia de cualquier terapia adyuvante útil en hepatocarcinoma resecado primariamente o sometido a trasplante hepático. Entonces, ¿qué pasa con un paciente con trasplante hepático? Pues se somete a vigilancia. Si tiene una recurrencia del carcinoma hepatocelular y es una lesión única, pues se puede evaluar si se le reseca o si es algún tipo de modalidad local regional. Si tiene lesiones múltiples, se recomienda el uso de inhibidores de sinasa tirosina. Eh, ¿Por qué? Si ya sabemos que funcionan mejor los esquemas con inmunoterapia, porque este paciente por definición se encuentra en tratamiento inmunosupresor. Sí se ha reportado algún incremento ligero en la tasa de rechazos del injerto hepático en personas que usaron inmunoterapia. Entonces, pues se prefiere tratar de preservar el órgano y hacer el tratamiento con inhibidores de sinasa tirosina. Eh, en el caso de los pacientes con estadio Barcelona B, que antes se excluían de la posibilidad de resección, se reservaba más para etapas tempranas, pues vemos cómo también se considera la resección. En aquellos que no lo son, pues se puede hacer la quimioembolización, ya sea basada en doxorubicina en quimioterapia liposomal o con lipiodol, la radioembolización o la secuencia del uso de quimioembolización transarterial seguido por la combinación de durvalumab, una inmunoterapia con bevacizumab, un antiangiogénico, o de pembrolizumab, una inmunoterapia con lenvatinib, un inhibidor de sinasa de tirosina que también es antiangiogénico. La diferencia es que bevacizumab es intravenoso, lenvatinib es de toma oral. También se puede considerar la embolización y después de eso se evalúa cómo va el paciente. Y en el caso de los pacientes que no son candidatos a terapias locales, eh, pues se juntan con aquellos que se manejaban en el estadio Barcelona B. Aquellos que son candidatos a terapia con niveles de punto de control inmunológico, lo más recomendado en la actualidad es cualquiera de los esquemas que tenemos con inmunoterapias. Si se fijan, el año pasado teníamos 2 opciones, ahora tenemos 6 opciones. La diferencia es que ha aumentado el nivel de la evidencia por el seguimiento de las 2 opciones que teníamos el año pasado. Atezolizumab, bevacizumab y durvalumab, tremelimumab, ahora pues cuentan con el nivel más alto de evidencia y además en la escala de beneficio clínico de la ESMO, esto es, eh, sí, bueno, es la escala de beneficio. Este puntaje, su estrato máximo es el 5. Por ejemplo, el estrato se llega a 4 cuando la terapia contra el control, que en este caso siempre fue sorafenib, todos estos tratamientos se compararon contra sorafenib, mejora la supervivencia global, pero se le da la categoría 5 si además de mejorar la supervivencia global, mejora la calidad de vida. Entonces, en ese aspecto tienen todas las ventajas atezolizumab y durvalumab. Mejoran la supervivencia libre de progresión, mejoran la calidad de vida. Si tenemos la posibilidad de ofrecer cualquiera de estos tratamientos a un paciente con cirrosis estadio Barcelona B, que no es candidato a terapias locales, o Barcelona C, debe ser la elección. Se incorporaron de forma más reciente, entonces hace falta algo de seguimiento
combinaciones de camrelizumab y rivoceranib, nivolumab con ipilimumab, una inmunoterapia doble, durvalumab solo, que el estudio en el que se validó este esquema era de tres brazos, era durvatreme, durva y sorafenib. Entonces, pues evidentemente la combinación fue la que salió rankeada más alta, pero durvalumab también es una opción en el caso de pacientes que no puedan acceder al tremelimumab y tislelizumab como un anticuerpo nuevo. Todos estos, el que sea que se elija, se va a usar hasta la progresión o el desarrollo de efectos tóxicos inaceptables. Una vez que eso sucede, pues quitamos la terapia que hayamos elegido aquí y podemos elegir cualquiera de las que están acá. Se puede recomendar lenvatinib, regorafenib, cabozantinib, sorafenib, que antes pues era el tratamiento estándar en la primera línea. Evidentemente ha sido desplazado y específicamente en personas que tienen alfa-fetoproteína superior a 400 se puede emplear ramucirumab. En aquellos pacientes que por enfermedades autoinmunitarias preexistentes o cualquier otra condición que les impida usar inmunoterapia, pues los agentes que se pueden usar son inhibidores de sinasa tirosina como lenvatinib y sorafenib. Es decir, pues aquí puede ser un paciente como se manejaba hace 7, 8 años, ¿no? Básicamente con sorafenib. Eh, si se usó lenvatinib en la primera línea, pues las opciones para la segunda línea son sorafenib, regorafenib, cabozantinib y ramucirumab, de nuevo específicamente en personas con alfa-fetoproteína mayor a 400. Y si el primer tratamiento fue sorafenib, pues las opciones que nos quedan son regorafenib, cabozantinib, ramucirumab. Las personas con clasificación Barcelona D, eh, pues siguen siendo dirigidas a este esquema de cuidados de soporte, es decir, se debe asegurar la paliación adecuada de los síntomas. Son personas que tienen dolor, que tienen asitis, que pueden tener mucha incomodidad y todos esos síntomas deben ser controlados. Es decir, el hecho de que un paciente esté fuera de una posibilidad de tratamiento oncológico sistémico activo no implica que no haya nada más que hacer y que lo debamos mandar a su casa. Debemos ocuparnos de que su calidad de vida sea, pues sea buena hasta sus últimos días. Incluso aquí se ha logrado integrar a la radioterapia estereotáctica como una opción, pues para el control del dolor. Hay lesiones que pueden ser dolorosas. Entonces vean cómo, pues en poco tiempo se vio un desarrollo vertiginoso para pues el manejo de las personas con carcinoma hepatocelular. Entonces, creo que deja todavía más de lado esta noción de que, bueno, pues son personas muy complicadas, no hay tanto que ofrecerles. Al contrario, son pacientes que requieren una detección oportuna que pueden beneficiarse muchísimo de acceder de forma temprana a un tratamiento bien estructurado. Obviamente, todo esto funciona siempre y cuando el paciente llegue a atenderse en un equipo multidisciplinario. Es decir, ustedes deben tener el cuidado de hacer referencias de sus pacientes a pues equipos que incluyan al especialista en trasplantes, cirugía oncológica, radiología e imagen, quizá los intervencionistas de radiología, evidentemente gastroenterología y oncología médica, pues para poder hacer la evaluación general de un paciente tan complejo como aquel que tiene cirrosis o hepatitis. eh, y además tiene un carcinoma hepatocelular. Entonces, como ven, el manejo es complejo, muchas veces combina varias modalidades, incluso si el paciente solamente va a recibir terapias sistémicas, el cuidado de estas terapias requiere de muchos especialistas, por el tipo de toxicidades que pueden tener las inmunoterapias, pues no es infrecuente que requiramos en pacientes de cualquier tipo que intervenga neumología, gastroenterología, este, la propia nefrología. Entonces, sí recuerden, buena parte del éxito aquí es referir a pacientes a equipos multidisciplinares que se junten periódicamente a discutir de forma estructurada estos casos. Em, Solamente para dejarles los criterios para identificar pacientes candidatos a trasplante hepático. Los que usaron más hasta la fecha son los de Milán. Hay algunas instituciones que han extendido estos criterios para tratar de incluir a más pacientes. Los de Milán sí eran medio restrictivos, que pues, son los clásicos de una lesión de menos de 5 centímetros o que sean menos de 3, que ninguna sea mayor de 3 centímetros, que no tenga síntomas o que no tenga metástasis extrahepáticas y que no tenga invasión macrovascular.
Por ejemplo, los de la UCLA, digo, la Universidad de San Francisco, de California en San Francisco, este, pues hablan de una lesión de hasta 6.5 centímetros o hasta tres lesiones, que la mayor no sea de 4.5 y que el diámetro tumoral total no sea de más de 8 centímetros. Entonces, eh, puede parecer arriesgado, la verdad es que varias instituciones han ido publicando resultados alentadores a pesar de ser criterios un poquito más laxos. Aquí pues el problema es la disponibilidad de hígados para trasplante, ¿no? Entonces, eh, pues probablemente nos podamos llevar como tarea inscribirnos en el Senatre y nosotros mismos ser donadores de órganos. Eh, Estos son los ensayos que validaron la implementación de atezolizumab y bevacizumab. Es el primer ensayo, el IMbrave 150. Aquí vemos como claramente en términos de supervivencia global en esta capa, en esta curva de Kaplan-Meier, la combinación de atezolizumab con bevacizumab superó notoriamente a sorafenib. La mediana de supervivencia no se alcanzó en el corte de este punto, mientras que solo fue de 13 meses. El resultado definitivo acabó siendo de 19 y fracción meses en favor de atezolizumab y bevacizumab. Entonces, 6 meses puede sonar una mejoría modesta en términos de calidad de vida. em, es un montón y además 6 meses es el 50% de esto. O sea, básicamente se extendió a 150% la expectativa de vida de un paciente con el mejor manejo que por poco más de 10 años fue sorafenib, un medicamento eh, que básicamente mejoraba la calidad de vida nada más, y eso pues porque es muy miserable la calidad de vida con un carcinoma hepatocelular no tratado. Este medicamento se validó contra placebo, o sea, así de pocos recursos había para aquellos pacientes cuando se implementó el sorafenib. Em, y también es un medicamento que se acompaña mucho, de muchos síntomas. En su toxicidad es muy sucio, tiene muchos efectos de hipertensión, cansancio, diarrea, que la verdad es que se ven altamente mitigados a través del uso de anticuerpos monoclonales. En el ensayo Himalaya, pues es este estudio de tres brazos que les comenté, que incluye el esquema STRIDE, es single tremelimumab y luego durvalumab a periodos regulares. Es lo que quiere decir esta abreviatura. Entonces, eh, esta curva azul es durvalumab acompañado por tremelimumab solo en el primer ciclo, después de eso es solo durvalumab. El brazo rojo es el de durvalumab solo desde el inicio y el último es sorafenib. En este caso, la supervivencia se extendió a 16.43 y 16.56 meses. El estudio estaba diseñado para comparar STRIDE contra sorafenib. El de durvalumab fue un brazo exploratorio y a pesar de eso se le dio la validación, pero se sabe que el estudio estaba diseñado para comparar este azul contra el negro. Puede parecer menos impactante el impacto, que redundante, puede parecer menos sorprendente el impacto de 17 meses contra casi 14 meses de sorafenib. Probablemente la ventaja que puede tener este esquema es que al no haber un antiangiogénico involucrado, como es el bevacizumab, el riesgo de sangrado de las varices esofágicas puede ser menor. El esquema anterior que les presentaba, para poder incluir a los pacientes en ese ensayo, se requería que tuvieran endoscopias proximales recientes en los 6 meses inmediatos previos al reclutamiento, pues para ver que no tuviera un riesgo alto de sangrado. El sangrado es una manifestación, este, una complicación probable del uso de bevacizumab, entonces ahí podría haber una ventaja para este esquema. En el caso de los carcinomas de la vía biliar, pues siguen vigentes las mismas recomendaciones que veíamos el año pasado. En el caso de la enfermedad temprana, pues básicamente lo que se debe hacer es proceder a cirugía. En algunos casos se recomienda la terapia adyuvante. En la enfermedad localmente avanzada y la metastásica, actualmente predomina la combinación de durvalumab con quimioterapia, cisplatino con gemcitabina. Ya después de esto, pues viene una serie de terapias guiadas por marcadores moleculares. Este, Prefiero que esto quede nada más como pues una mención y que sí podamos centrarnos en la discusión sobre carcinoma hepatocelular. Entonces,
La guía CENETEC, la guía mexicana, presenta pues más o menos estas recomendaciones para la vigilancia de personas con hepatitis B o C. O sea, para un adulto con cirrosis hepática o antecedente de hepatitis B o C, pues se recomienda estar haciendo el ultrasonido hepático. Si no hay nódulos, pues el estudio se repite en 6 meses. Si el nódulo es de menos de 1 centímetro o no se considera sospechoso, se recomienda la vigilancia clínica y que pues se siga haciendo el ultrasonido. Si en la siguiente evaluación tenemos un nódulo de 1 centímetro o más, pues debe ser referido a gastroenterología o medicina interna. O sea, estas recomendaciones son para primer nivel. eh, o se puede recomendar el uso de la tomografía o resonancia magnética. Esto es lo que dice la guía de CNTEC. Lo que dice la evidencia es que la resonancia es mejor. Eh, y ya pues con eso se puede caracterizar mejor el diagnóstico. En el caso de los nódulos de 1 centímetro o más, se recomienda pasar directamente a la tomografía o resonancia. La guía internacional pues recomienda que incluso si hay mucha duda pues se pueda proceder a la a la biopsia. Evidentemente, si podemos evitar los procedimientos invasivos es mejor. Y de nuevo, si se confirma el diagnóstico, pues se ofrece el tratamiento. Si no lo hay, pues se debe hacer una evaluación multidisciplinaria, y considerar obtener la biopsia. Pues es lo que preparé para ustedes el día de hoy. Eh, Quedo abierto a sus preguntas o comentarios. La última. Ah, ok, perdona, no había visto tu mensaje. Les los invito a abrir su micrófono, si lo desean. Andrea, ¿te refieres a esta diapositiva? Sí, doctor. Perdón, es que estoy en el metro y se abre el... Ok. Pues sí, digo, la verdad, eh, no es el algoritmo más actualizado, pero pues es el que tiene la guía mexicana. Hola, doctor. Dice Andrea que muchas gracias. Eh, y tenía una duda. En estos pacientes, o sea, el perfil molecular se realiza en todos los estadios o en los estadios tardíos, en los finales. Y, por ejemplo, en pacientes que no se puede realizar una biopsia de tejido, o sea, el perfil molecular, ¿cuál es la sensibilidad, especificidad de algo? ¿Cuál perfil O molecular? sea, que se... O sea, por ejemplo, el marcador, no marcador, o sea, el perfil molecular de que el foundation, sí. Como- Ah, ok. Este, Mira. De nuevo aquí separemos. Carcinomas de la vía biliar se pueden beneficiar en líneas subsecuentes de que tengas estas evaluaciones de biomarcadores. ¿Sí? En el carcinoma hepatocelular la utilidad es bien limitada. ¿Sí? Mira, voy a regresar por acá. Esta recomendación es para carcinomas del tracto biliar. ah, sí, eso ¿Bien? sí o sea, sí se, ahí por ejemplo, el IDH, sí, todo, o sea, Aquí sí se ok, recomienda. Y estas están, ok. como ves, la estratificación en la escala ESCAT es alta. O sea, ahí hay terapias muy bien descritas para, para su En uso. localmente avanzado, ok, y avanzado o metastásico, ok. Exacto. En el caso del carcinoma hepatocelular, si ves las recomendaciones, están más bien basadas en la clasificación Barcelona y la evaluación del equipo multidisciplinar sobre la posibilidad de resección o trasplante. ¿Sí? Sí, Aquí no ok. hay una integración.
O sea, a diferencia del otro algoritmo, no te dice, ah, mira, aquí haz una evaluación de mutaciones del tumor para ver si hay algo. La verdad es que no se ha demostrado que tengan mayor impacto. Hay algunas indicaciones que se llaman agnósticas en oncología. Por ejemplo, si identificas un regrupamiento de NTRK, pues puedes ofrecer terapias dirigidas contra NTRK como entrectinib o larotrectinib. Eh, pero sabes que si, por ejemplo, empiezas a tratar a un paciente por acá y dices, bueno, quiero tener un recurso dentro de dos o tres líneas, que básicamente después de eso se pueden quedar en cuidados de soporte, no hay tantas opciones. Si quieres agregar una opción más, pues quizá podrías mandar el tejido a analizar. Ahora, el tema es que para un foundation necesitas tejido habitualmente, ¿sí? Si a este paciente nunca lo biopsiaste, pues ¿dónde vas a hacer los marcadores? Puedes recurrir a la Sí. biopsia líquida. La desventaja es que te pierdes de una muy buena fracción de las alteraciones que podrías drogar, como se dice en inglés, porque muchas son fusiones y reagrupamientos, y estas solamente son evaluables en tejido. En biopsia líquida, pues nada más tienes acceso a mutaciones. Entonces, tiene una utilidad limitada. Para poder hacer biomarcadores en un paciente con carcinoma hepatocelular, pues necesitas tejido, que ya cada vez se está recomendando menos la biopsia diagnóstica inicial. Entonces, desde ese punto de partida, no hay tanto terreno para los estudios moleculares. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor, buenos días. En el caso, por ejemplo, de estas terapias sistémicas, eh, ¿hay alguna diferencia entre el origen del carcinoma hepatocelular con la efectividad de estos medicamentos? O sea, que estos sean menos efectivos si no fueron a partir de una infección por virus de la hepatitis B, por ejemplo. Sí, pues mira, al final del día hay análisis de subgrupos sobre el origen de la cirrosis y se han descrito beneficios diferenciales. eh, por ejemplo, sobre si el origen de la cirrosis fue etílico. Eh, la verdad es que los ensayos clínicos incluyeron pacientes de todo, de todas las causas de cirrosis. Eh, yo vería aquellos enfoques nada más como generadores de hipótesis. En teoría, si la causa de la cirrosis es infecciosa, pues deberías tener más neoantígenos y que esto favorezca la acción de las inmunoterapias. Pero como el beneficio también se encuentra en pacientes con otras causas de cirrosis, pues parece que acaba dando lo mismo. Muchas gracias. Sí, doctora, acá preguntan en el Metropolitano que a qué se refiere con los efectos tóxicos de los medicamentos que hasta que mencionaste que el cuerpo aguante, o sea, ¿a qué se refiere? Ok, miren, cuando tenemos un cáncer incurable, tanto el hepatocarcinoma como muchas otras neoplasias sólidas, el tratamiento se hace por secuenciación de líneas, ¿no? Entonces, usas tu primera línea de tratamiento hasta que demuestras una de dos cosas, o que el tumor desarrolló resistencia y progresó, o sea, tienes progresión radiográfica de las lesiones, o el paciente desarrolla cualquier efecto adverso que no puedas controlar, que ya ajustaste dosis, que ya agregaste medicamentos y no lo puedes quitar. Digamos hipertensión o digamos alguna enfermedad, este, eh, colitis autoinmune en el caso de las inmunoterapias. Básicamente es cualquier toxicidad que no puedas controlar. Esto era más frecuente cuando se usaban inhibidores de tirosina en la primera línea, sorafenib. Sí había pacientes que tenías que sacar de tratamiento porque aunque el tumor estaba controlado, pues tenían cansancio que era incompatible con cualquier actividad física o tenían diarrea que les colocaba en riesgo de deshidratación constantemente. Entonces, a eso se refiere, a que pueda desarrollar toxicidades
cualquiera de las listadas para estas terapias y que no puedas controlar eh, al cabo de pocos ciclos. Ok, gracias. Por ejemplo, el sangrado de varices puede ser una toxicidad inaceptable en el caso de los usuarios de atezolizumab, bevacizumab. Buenos días, doctor. Habla Luis, soy residente de geriatría. ¿Alguna consideración especial en cuestión del esquema de tratamiento para pacientes en población geriátrica o en general es el mismo algoritmo? ¿O depende del estado de funcionalidad o fragilidad o no sé si hay alguna consideración especial? No es lo mismo, es decir, no hay un capítulo o un párrafo de consideraciones especiales para población geriátrica porque la edad mediana del diagnóstico ya cae en la población geriátrica, son 65 años. Entonces, estas recomendaciones están básicamente pensadas ya en población geriátrica. Evidentemente, si se considera necesario, pues en la decisión de cirugía, de trasplante hepático, pues debe involucrarse geriatría, pero ahora sí que por epidemiología, inherentemente estas guías son para, o estas recomendaciones son para población que alcanza a caer en el terreno de la geriatría. ¿Algo más? Muchas gracias. Creo que ya no hay más dudas. Ok. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Al menos este tema le sugiero fuertemente dividirlo o simplemente dejarlo como neoplasias, pues carcinoma hepatocelular, si de algo queda mi recomendación. Como ven, epidemiológicamente está siendo cada vez más relevante y no creo que vaya a cambiar para cómo van las tendencias de síndrome metabólico. Entonces, pues espero que se puedan quedar con recomendaciones muy prácticas para hacer lo que les toca a ustedes en el continuo de sus pacientes, que es diagnóstico oportuno e identificación de quienes están en riesgo.